lo practicaron, cogieron lo que prometían y desaparecieron. Entonces, milagro no convierte a nadie, prosperidad no convierte a nadie. Lo que convierte es cuando uno se dedica a vivir los principios y empieza a tener intimidad con Dios, buscar intimidad con Dios, y empieza a practicar lo que esas músicas que cantamos hoy dicen. ¿No? Yo me rindo. 20 veces dice la música, yo me rindo. Solo que a veces cantamos esto, no nos rendimos. No nos rendimos. Dios en último lugar. Primero mi ocupación. Primero lo que yo quiero. Nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Yo soy dueño de mi vida. Es evidente que un montón de gente pide eso. Y por eso las promesas están ahí. Pero como los principios no son vividos, la promesa no se cumple. Ahora va a ser el 7 de agosto y algunos no van a venir porque yo entiendo que hay cosas que no son para todos. Yo estoy trayendo una verdad de Tocantins, que es miembro de una iglesia enorme, rica, y él es apóstol. Él solo predica en la iglesia de él. Cuando el pastor presidente dice, estamos necesitando una palabra sobre prosperidad, es lo que él predica. Él recorre el Brasil y el mundo hablando de prosperidad, y él tiene una unción de prosperidad. Él ya vino a iglesias que se llevó gente, vio gente, por ejemplo, usted me ayudó mucho, recibió la ofrenda de la iglesia, porque vive de eso, y cuando se fue a subir al auto, él sacó de su bolsillo un sobre y le dio a pastores, por ejemplo, mire, aquí hay un pasaje para 2 personas, ida y vuelta a Tocantins, para que usted vaya a quedarse un tiempo en mi casa. Él ofrendó en la iglesia que él trabajó mucho más de lo que él recibió. Yo conozco pastores que fueron a la casa de él y él mostró la casa lujosa de primera, y él mostró los closets, ¿no? Ahí donde una pieza que sustituye al ropero, ¿no? Y él abre y tiene 300 camisas, por ejemplo. Y él dice al pastor, elija 5 camisas. Y los pastores a veces, no, elija 5 camisas, las que usted quiera. Estas 150 son nuevas, nunca las usé. Elija. Y se las dan. Entonces a veces uno va a un seminario de esos, y no es una campaña, es un seminario, y va a decir, voy a recibir la enseñanza de los principios que libera la promesa para ser cumplida en la vida de que la quiera. Y el principal principio es honra, doble honra, fe y vivir principios. Vivir principios de dar. Entonces, a veces uno habla mucho, y a mí me gusta predicar hacia arriba. Yo no dejo de decir lo que está mal, es una obligación mía como pastor, pero a mí me gusta predicar hacia arriba. Yo creo que las personas no vienen a la iglesia para decir, usted tiene cara de pecador, usted es pillo, que las personas no vienen a eso. Las personas vienen a buscar una salida, vienen a buscar cura, vienen a buscar una liberación, vienen a buscar un bienestar para su alma, vienen a buscar una solución para su problema. Yo creo que ellos tienen que creer en eso. Pero los principios uno no puede dejar de predicar. Acá en Marcos, por ejemplo, yo estoy en el capítulo 9 de Marcos. Si usted va conmigo, voy a leer solo el versículo 23. Marcos 29, 23.
Dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Esto está en el contexto de un padre conversando con Jesús sobre un hijo enfermo que tiene, enfermo, endemoniado, complicado. El padre exactamente no sabe. Pero a mí me gusta que el padre viene y cuenta toda la historia rápido. Desde chico tiene problemas, lo agarra, le da convulsión, lo tiene en el fuego, lo tiene en el agua, lo quiere matar. El padre cuenta lo que ha vivido. Porque uno siempre habla de dos cosas. Uno siempre habla de dos cosas. Uno habla de lo que ha vivido y uno habla de lo que tiene en el corazón. Usted quiere conocer a una persona, usted no va a leer la ficha profesional, porque allá dice muchas cosas que no es, y muchas cosas que es no dice. Usted quiere conocer a una persona, usted escucha a la persona hablar, porque usted va a saber todo lo que ella ha vivido y usted va a saber lo que ella tiene en el corazón. La boca habla de la abundancia del corazón. Entonces el padre llegó con problemas a Jesús. Hay personas que solo tienen problemas. Y Jesús no echa fuera al que tiene problemas. Pero a mí me gusta que yo estoy hablando sobre fe, pero él aparentemente tiene fe porque él vino a Jesús. Aparentemente él tiene fe en Jesús porque él trajo al Hijo, él pasó por los discípulos, pero él ya fue un montón de cosas antes y ahora él puso su fe en Jesús. Parece gente que yo conozco, porque hay gente que ya probó un montón de cosas, pero como no funcionó, ahora pone los ojos en Jesús. Hay gente que ya anduvo por la macumba, hay gente que ya anduvo por el espiritismo, hay gente que ya anduvo por el budismo, hay gente que ya anduvo por la filosofía, por el nacionalismo. Ahora puso la fe en Jesús. Y aparentemente tiene fe, porque uno está ahí sentado. Viva la iglesia, Pablo como pastor. Tiene fe. Solo que viene y le dice a Jesús todo lo que pasa. Si tú puedes hacer algo, ayúdame. Así que recibe Dios. Si tú puedes hacer algo, ayúdame. Y Jesús, como es, a lo que yo dice, si yo puedo hacer algo, ¿será que es esa la postura? ¿Será que es esa la postura que tenemos que tener? ¿Será que es esa postura que nosotros tenemos? Mi casamiento no es un desastre, voy a dejar así, él puede hacer algo. Mis finanzas están quebradas, voy a dejar así, él puede hacer algo. Mi vida es un desastre, soy un amargado. Voy a dejar así, él puede hacer algo por mí. Estoy preso de juicio. Voy a ver si él puede hacer algo por mí. Parece tan loco este hombre hablando con Jesús así, pero en la verdad eso describe la actitud de muchos de los que estamos aquí. Estoy sin empleo 6 meses, voy a ver si él puede hacer algo por mí. Y como Jesús solo se mueve por principios, yo creo que Jesús por adentro se ríe y dice, si yo puedo hacer algo por él, si tú puedes creer. La concepción del hombre era ver si Jesús podía hacer algo por el Hijo. La concepción de Jesús era, yo quiero ver si tú puedes creer. Porque venir acá a traerme el único tarde
historia triste, no cambia nada. Yo escucho historia triste de casamiento, yo escucho historia triste de comercio, yo escucho historia triste de familia, yo escucho historia triste de ministerio, yo escucho historia triste de un montón de cosas. Pero eso no es fe. Porque a veces todo lo que una persona quiere es tener a alguien para hablar y desahogarse. A veces la persona no tiene con quién estar, entonces viene a la iglesia, un tiempo lindo, hay hermanas simpáticas, otras no, hay unas hermanas lindas, otras no, pero ella tiene a reír, pero eso no es fe, Jesús. A veces la persona ya anduvo medio camino y dice, voy a ya probar, de repente esto es parado ahí en la valleja, disuelve. Porque ya fui a la otra, ya y la otra un relajo, fui a la otra, ya y la otra no pasaba nada. Entonces vengo acá a ver si pasa. Pero ese no es principio. La Biblia no dice yo voy a traer abundancia al que venga acá. La Biblia no dice yo voy a traer abundancia o voy a traer solución al que me cuente una historia triste. La Biblia no dice Cristo va a ayudar a que me emocione con una historia triste de su vida. Él dice, si tú puedes creer, porque es el principio. Lo que mueve la mano de Dios en cuanto a lo sobrenatural es la fe. La fe no es ir a probar, es la fe. No es ir a ver si Él puede, es saber que Él puede. Entonces, la Biblia nos desafía en fe. A veces uno no entiende porque uno mira la historia como quien mira la historia bíblica, como quien mira la historia de Caperucita Roja. No, me contaron así, yo cuento así. Y hay unos predicadores siguen contando así porque oyeron así, y de repente alguno pone una coma y el otro sigue metiendo coma. Pero en verdad la Biblia muestra a un Dios que es poderoso, es creador del universo, puede todas las cosas, pero la Biblia que muestra ese Dios nos desafía a creer. Y no es creer por decir yo creo en Dios. ¿Quiere ver? ¿Quién cree en Dios acá? Levante la mano. Levante la mano para yo ver. Todo el mundo cree en Dios acá, ¿verdad? ¿Sí o no? Santiago dice, ¿ustedes creen en Dios? ¿Ustedes creen que Dios es uno? No se sorprenda con eso. Los demonios también creen y tiemblan. La Biblia dice eso. La Biblia dice eso. Significa que creer en Dios, como nosotros creemos, no hace la mínima diferencia con los demonios. Porque nosotros creemos y a veces no tenemos temor de Dios. Y los demonios creen, porque creen en Dios, pero tiemblan delante de Dios. Significa, ellos tienen cosas que nosotros no tenemos, porque ellos tienen temor de Dios. Y cuando uno ve obras de algunos cristianos, uno se da cuenta, este cree, pero no tiene temor de Dios. Cuando uno oye palabras, cuando uno ve actitudes de gente que debe ministrar y que debe pasar a la gente una marca de fe y solo pasa queja, uno se da cuenta que cree en Dios, pero no teme. Los demonios temen y aún tiemblan delante de Él. Significa que, ¿dónde está la diferencia en el creer en Dios? La diferencia no está en el creer en Dios. La diferencia está en el creerle a Dios. Porque creerle a Dios significa creer en lo que la palabra dice. Y en la palabra está el principio, que si yo creo, yo obedezco. Y si yo obedezco, yo vivo la promesa. Si yo no creo y no obedezco el principio, la promesa está, pero no viene para mí. La promesa está, pero no me alcanza nada.
Aunque yo corra atrás de la promesa, aunque yo sea marcado por la promesa, yo no vivo la promesa. Todo Israel que salió del Egipto tenía la promesa. Los voy a sacar de acá, los voy a llevar a una tierra prometida que emana leche y miel. No tendrá que plantar, ya estará plantada. No deberán edificar, ya está edificada. ¿Entraron? No. ¿Vivieron la promesa? No. ¿Por qué? Porque fueron rebeldes, porque no creyeron, porque no obedecieron. Significa, no vivieron el principio. La promesa estaba, pero no recibieron. Y así es todo. La fe nos desafía a vivir cosas en contra de lo natural, de la circunstancia, de lo que yo creo. Por ejemplo, hay un episodio en la Biblia que Cristo manda echar las redes para pescar justo en un lugar que sabían los pescadores que no había peces. No había peces. Los tipos habían intentado toda la noche allí, no había peces. No salió un pez. Esto es, tiran las redes ahí. Resultado, redes llenas casi rompiendo, barcos casi hundiéndose de tanto pez. Abundancia. ¿Por qué? Porque obedecieron la palabra. Significa, vivieron el principio. ¿Para qué Jesús mandó buscar la red? ¿Para qué sirve la red? ¿Para juntar basura? No, la red sirve para sacar pez. Pues para que la promesa del pez venga y se cumpla, tire la red ahí, hay que cumplir el principio. Obediencia. Jesús mandó hacer. Ese es el principio. Tenemos que vivir. Si no vivimos el principio, no importa lo que sepamos de Biblia, no importa lo que sepamos, enseñemos, sabemos, repetimos, conocemos. Si no vivimos el principio, la promesa no viene a nuestras vidas. ¿Cuál es el problema? El problema es que a veces nosotros somos marcados por voces que nos hablan. Eso está tan de moda. Eso está tan de moda. Por ejemplo, usted ya debe haber oído gente que llega y dice: me dijeron que pasó tal cosa en tal lugar. Me dijeron que van a hacer tal cosa. Me dijeron que ahora hay una ley que. Me dijeron que el gobierno va a dar tal cosa. Me dijeron que la iglesia de fulano va. Me dijeron. Uno está tan acostumbrado a oír esa porquería que uno no pregunta: ¿quién le dijo? ¿Quién te dijo? Yo siempre confronto eso, porque a veces eso viene relleno de porquería, de chisme. Y a veces me dijeron, pastor, que usted anda muy enfermo. ¿Quién le dijo? No soy, pero si usted dijo, me dijeron. Usted tiene que tener el sujeto que dijo. Es que me dijeron envuelve noticias fallutas a veces, incredulidades, atrocidades, ataques que no tienen autor. El problema es que el hombre se ha acostumbrado a eso y ha aprendido de voces. Ha aprendido de voces que hablan de cosas que van a salir mal. Y lamentablemente, déjeme decirle, lamentablemente, uno es marcado por lo que escucha y por lo que ve. Uno es marcado por lo que escucha y por lo que ve. Escuche chisme, se va a envenenar. Escuche porquería, va a salir a repetir, se va a envenenar. La Biblia dice, lo que su boca habla, el corazón está lleno. Significa, oyó, repitió, porque llenó el corazón de porquería. Escuche chisme, va a repetir, porquería, se llenó el corazón de porquería. ¿Saben? Hay psicólogos, y yo tengo una hija que se está llegando a hacer doctorado en psicología. Ella dice, por ejemplo, dice así:
un niño de 7 años, o un joven de 17, o un hombre de 37, él ve una escena de violencia fuerte, con muerte, 5% van a horrorizarse, 75% van a pasar varios días viendo esto. Cada vez que van a pensar en blanco, la mente viene aquella imagen, pero parte de eso van a repetir. Gente que no era violenta se va a transformar en violenta. Ahora, ¿cuánto lleva esa escena de violencia a salir de la mente? Violencia lleva 15 días. En 15 días la persona se va a pensar en otras cosas. Ahora, a esa misma gente, usted le muestra una escena de sexo. 50% de los que van a dar, y eso pasa 90 días en la mente del hombre, influenciando su sexo. ¿Por qué? No ve porcaría, hace porcaría. ¿Por qué? Porque marca el corazón. Entonces, en todas esas cosas que vienen a uno, y a veces uno es alcanzado por voces que hablan acá y que uno no se da cuenta, pero uno empieza a ser motivado, o uno empieza a ser bloqueado, o uno empieza a ser bajoneado por esas voces, voces de miedo, voces de crisis, voces de acusación, voces de culpabilidad, voces de fracaso. Todo eso, todos los días está soplando sobre uno. Hay gente que dice, estamos viviendo mal la crisis, sí, pero en medio de esa crisis hay gente que dice, no, pero va a pasar, vamos a mejorar, mi poco sabe todo, vamos a volver a trabajar. La minoría. Encuentro aquellos que dicen, wow, lo peor todavía. Y mucha gente que escucha eso sale y dice, me dijeron que todavía va a empeorar. Me dijeron que todavía lo peor está por venir. Esa voz que está hablando es una voz anti-fe, es una voz anti-Dios. El problema es que uno escucha la voz que habla acá, pero uno no está acostumbrado a oír la voz de Dios. No está acostumbrado a oír la voz de Dios. A veces la voz de Dios entra por acá y sale por acá y parece que es manía mía. Pero en verdad, uno tiene que empezar a bajar el volumen de las voces de miedo, de las voces de crisis, de las voces de espanto, de terror. Y uno tiene que empezar a abrir y aumentar el volumen y darle ganancia a la voz del Espíritu. La voz del Espíritu habla los mismos principios que la Biblia habla. Y si uno empieza a escuchar esos principios, va a llenar el corazón de uno. Y si uno llena el corazón de uno con lo que la Biblia habla, uno va a hablar lo que la Biblia dice. Y cuando uno habla lo que la Biblia dice, que es lo mismo que Dios dice, cumple el principio. Y la promesa llega. Pero uno tiene que aprender a ir contra lo natural. Si pesqué toda la noche acá y no salió acá, naturalmente digo, no hay pez. El Señor dice, echada de ahí. Y se dice, no, fui contra lo natural, fui contra lo que yo sé, fui contra lo que yo pienso, fui contra lo que yo tenía de expectativa. ¿Por qué? Porque oí fuerte la voz del Espíritu hablando acá. Y eso nosotros estamos tan acostumbrados de oír y de oír porquería que muchas veces no conseguimos oír la voz de Dios. A veces uno tiene una voz de como veces. La Biblia dice, la voz del pueblo sonó, el enemigo se estremeció y lloró. Pero Dios no está jugando de eso, está en mí. Dios está queriendo hablar conmigo. Cuando Dios bajaba al paraíso, hablaba con la coreana, no nos asustaba.
la capacidad de oír la voz de Dios, de oír lo que el Espíritu me dice y de empezar a practicar. Ahora, si yo escucho y no te nota, me va a parar de hablar, porque no está bajo lo mal de diciendo que yo tengo que hacer cosas que yo no puedo hacer. Ahora es difícil eso, porque los hábitos están apuntando a repetir lo que las voces contrarias. ¿Qué tiene fulano en casa? ¿Qué es eso? Yo estoy diciendo, se va a curar. Estoy diciendo eso. Pues yo digo, es porque yo estoy diciendo, se jorobó, se jodió. Hay voces de enfermedad que me dicen, eso que tú tenés fue tu padre murió. Esa misma crisis que tú viviste, muchos la vivieron y no sobrevivieron. Ese problema que tú estás teniendo ya terminó muchas veces el divorcio. En tu misma familia ya pasó. Uno está escuchando la voz de la crisis. Uno está escuchando la voz del destruidor, porque esa viene todos los días y uno se deja envenenar. Pero Dios habla todavía todos los días, solo que uno no da oído a lo que Dios. Y cuando uno oye, a veces uno no obedece. La Biblia me desafía a oír y a obedecer. Oír y obedecer. Eso es fe. Por ejemplo, hay cosas que me bloquean. Una vez yo tenía unos obreros que, te digo, ninguno está vivo más. Todos los que se metieron en eso, pararon la fe, se metieron en relajo, unos se divorciaron, se traicionaron, otros se drogaron, otros se emborracharon, pararon. Eran 4 o 5, pero pararon. Se metieron a leer libros que decían, ¿puedo leer, pastor? Yo no te aconsejo. Usted no quiere que yo lea porque habla sobre liberación y a usted le gusta ser el único. Dijo, usted lea lo que quiera. Usted me preguntó, yo le dije que no leyera porque para mí usted no tiene edad espiritual para leer eso. Pero si usted quiere leer, lea eso. No me pregunte. Ahora, si usted me pregunta, yo le voy a dar lo que pienso. Leyeron ese libro. Era un libro que habla de las profundas revelaciones del infierno. ¿Alguien puede estar curioso para conocer el infierno? No precise comprar el libro. Siga portándose como tal, que en breve usted va a estar llevado para allá. Pero es comprar el libro y yo. Empezaron a soñar porquería, empezaron a ser amedrentados de noche, empezaron a despertarse ahorcándose, empezaron a pelearse marido y mujer, empezaron a meter mujer en la relación de casamiento, marido. Se tiene un despelote. Pastor, estamos viviendo un problema. ¿Sí? El libro, curiosidad por el infierno. El infierno te casa. Pastor, te lleno de curiosidad por el infierno. El infierno da unas tarjetas. Tenía curiosidad, quería conocer. Está ahí. Llenó el corazón de eso, habló eso, vivió eso. Tanta cosa linda en el cielo para yo hablar, para yo ver, para yo conocer, para yo tener la revelación. Y el enterrado se me emociona para conocer el infierno. Cuando aquí va a ser tour por el infierno, ¿quién quiere pasear? Hay unas cosas que, ¿por qué? Porque lo bueno entra por acá, sale por acá, pero lo malo queda en el corazón. Entonces uno tiene que, para vivir la fe, uno tiene que aprender a hablar lo que Dios habla, decir lo que Dios dice, creer lo que Dios dice y levantarse en fe para declarar lo que uno cree según lo que Dios dice. Entonces uno tiene que levantarse y creer por la familia, creer por la salud, creer por las finanzas, porque la Biblia dice, yo soy tu pastor, nada te faltará, yo soy tu sanador, el que sana tus heridas, el que venda tus heridas, yo estoy en la crisis, pero yo te haré prosperar en medio de la crisis, yo te sustentaré en medio de Egipto. La palabra dice eso, pero yo
No, no está quebrado. Yo no sé jugador. ¿Sabe? Yo no sé si usted notó, pero el MPC es, y no estoy agradando nada. Estoy observando bien que no estoy agradando lo que es obvio. El MBC es una iglesia que marcha contra corriente. ¿Sabe por qué? En la ciudad hay pastores que están pasando hambre, que están haciendo cesta para dar comida a los pastores. El pastor que no trabaja, el pastor que vive de la iglesia. Entonces ellos están pasando hambre y ahora los pastores están haciendo colecta para dar comida a los pastores. ¿Será que Dios se olvidó que en la palabra dice que el justo no mendigará el pan, el hijo del justo no mendigará el pan? Porque hay gente que está viviendo eso. Y en plena pandemia, nosotros recibimos no sé cuántas personas. El MBC creció en medio de la pandemia. Y a veces me dicen, pastor, ¿usted qué trabajo usted hace? ¿Cómo usted ora? Usted es el único que recibe gente. Nosotros no escuchamos la radio. No, yo le creo al principio. El principio no dice que yo voy a morir en la crisis. El principio no dice que yo estoy solo en el valle. El principio no dice que yo estoy solo en el desierto. El principio no dice que yo voy delante del gigante. El principio dice, yo peleo por ti, yo atraveso el valle contigo, yo voy delante en el desierto, yo abro el mar. Yo tengo que creer el principio, yo no digo eso. Mi membresía dice, traiga comida para mí. Usted da comida en la iglesia. Yo lo que recibo doy. Todo lo que yo recibo doy. Cuando venía poco yo compraba y metía. Ahora viene bastante, yo divido todo lo que viene y doy para la gente que precisa. Es sobrenatural. Sobrenatural. Principio de fe que desata lo sobrenatural. Esa gente que obedeció y la buena fe allí donde no había pescado, recibió abundancia de pescado. Yo digo que cuando el MBC se disponga a contrariar lo natural y aplicar el principio que la Biblia dice, sobreabundancia va a venir para el MBC. De gente, de plata, de premios, de lugar, de espacio, de familias, de ministros. Las voces contrarias, todos los días, analice, examine y piense. Uno tiene que ser sabio en eso. Vea si no hay una voz idiota hablando de una idiotez. Y muchas veces usted se la traga a la gente de la vida. Vea eso. Examine eso. Baje el volumen de esa voz. El volumen de esa voz, desligue el canal de esa voz y suba la voz del Espíritu Santo. Dice, yo estoy contigo, no te dejaré solo, ese valle lo atravieso contigo. El enemigo se levantará, pero se levantará contra ti para caer. Arma forjada contra ti no prosperará. Es lo que dice. Tengo que aprender a oír, a creer, a declarar, y eso va a llenar mi corazón. Hay otras cosas que hablan conmigo. Por ejemplo, una cosa que habla conmigo y que a veces me para son las circunstancias. Las circunstancias hablan mucho con el hombre. Por ejemplo, los desafíos de las circunstancias. También la Biblia dice lo que yo tengo que hacer, pero para que yo haga, yo tengo que creer. Mire, hay una historia en 2 Samuel que David iba a invadir Jerusalén, Sion, la fortaleza de Sion. Un pueblo que vivía bien allí donde iba a ser atacado se llama Jebuseo. ¿Sabe que allí estaban Jebuseos, heteos, cananeos, era todo ellos? Jebuseo. Los
jebuseos declararon arriba del muro así: David, vos no vas a entrar aquí. Y si vos entras aquí, un rey, un cojo y un ciego te van a coger de aquí. Declararon arriba del muro. David quedó quieto. Versículo 6 dice, en el capítulo 7 dice así: al otro día, David conquistó Jerusalén. ¿Qué hizo con la amenaza y el ciego de Sage? Entró por acá, salió por acá. Pero David había oído la voz de Jehová, el Espíritu de Dios hablando a David y diciendo: yo te entregué esa ciudad, tú vas a ser rey sobre ella. ¿Sabe cómo le dieron el nombre a Jerusalén después? Jerusalén, eso que los heteros decían, los jebuseos decían que no iban a entrar allá, le dieron el nombre de ciudad de David. Todos los días hay esa voz idiota que universidad, que no va a entrar. Universidad, esa profesión de usted, hay una voz idiota, no ve que es difícil, no ve que usted no consigue, no ve que la ciudad es brava, no ve que la plata. Todos los días hay una voz idiota. Ese empleo no es para usted. Ese novio no es para usted. Ese casamiento, ese auto, esa casa, eso no es para usted. Los jebuseos le dijeron a David. Pero sabe, si usted escucha acá y sale acá, pero escucha lo de Dios, sintoniza y abre el sonido y escucha lo que Dios dice. Y Dios dice: yo te entrego la tierra donde la planta de tu pie pise. Te puede decir: esa casa mañana se va a llamar casa de Rubén. Esa casa mañana se va a llamar casa de Juan. Ese auto mañana, ¿y qué quiere ese auto? Auto de Juan. Pero ¿cómo compró ese auto? El banco le dijo que no, la reventa le dijo que no, la suegra le dijo que no, la familia le dijo que no, el empleado le dijo que no, el patrón le dijo que no. Pero él oyó la voz de Dios. Y la voz de Dios dijo: yo te lo doy, si tú puedes crear. Piensa en David, vamos a hablar de David un poquito. David, cuando fue a enfrentar al filisteo, el gigante. Si usted lee allá en Samuel, ¿alguna vez David habló al gigante? David lo llamó al gigante. A Goliat: voy a pelear contigo, gigante. Dice eso. ¿Alguna vez él dijo, filisteo? ¿Lo llamó? No. ¿Cómo David llamó al gigante? Incircunciso. Yo voy a pelear contra ti, incircunciso. ¿Qué quiere decir incircunciso? Incircunciso quiere decir el que no tiene pacto con Dios. Yo voy a pelear contra esa porquería grande que no tiene pacto con Dios y lo voy a vencer. ¿Por qué? Porque yo tengo pacto con Dios. Yo le creo a lo que Dios dice y la Biblia dice que yo no voy a animar. Incircunciso. No. Pero siempre lo contrario. ¡Ay, estoy con un problema! Trata al gigante. Hay una situación de crisis, pastor, usted lo sabe. Trata al gigante. Es una torre, es un baluarte, porque yo agrando el problema. David nunca llamó a Goliat ni por Goliat, ni por gigante. Hay una historia que escriben por ahí, que a veces lo veo en portugués, que diga: no le digas a Dios que tienes un gran problema, decide el problema que tienes un Dios grande.
¿Quién le dio una palabra de ánimo a David? ¿Sabe por qué? No precisaba apoyo de hombre. Él no precisaba promesa de hombre, no precisaba ánimo de hombre, porque él había oído la voz de Dios. Y la voz de Dios es: yo estoy contigo. Yo fui el que te dejé y te hice destruir el oso aquella vez. Yo hice el que te di poder para matar el león aquella vez. De la misma forma que hice que mataras al león y que mataras el oso, ahora le toca a este idiota incircunciso. No puede depender de apoyo de hombre. Cuando yo fui a abrir acá, personas ligadas a mí, cada vez el bloqueo, el desánimo, el desajuste, lo que te tira para abajo, es de la familia. Personas ligadas a mí decían: ¿cuándo va a ser el culto? Miércoles, sábado y domingo. 3 cultos por semana. Tú predicando, haciendo liberación, consejería, criando obrero, haciendo algo. ¿Qué vas a pensar? No vas a aguantar. No voy a aguantar. No voy a aguantar. ¿Está bien? Ya voy para 11 años. No voy a aguantar. ¿Por qué? Porque eso es lo que todo el mundo dice. Mas la Biblia ya dice: Él es el que renueva tus fuerzas. ¡No! Hay un principio. Si hay un principio, hay una promesa. Voy a aguantar. ¿Cuántos cristianos cansados de él? No tengo más nada. Ese hombre no da. Esa hija no da. Ese marido no da. Tratamos así, ya perdí la fuerza y me cansé. La Biblia sigue diciendo: Él es el que renueva. Mata mucha gente oyendo acá derrota, confesando derrota. Déjame interpretar. Circunstancia que me rodea es otra porquería que habla contra mi fe. Una pobreza desgraciada. Y Dios dice: yo te voy a prosperar. Una ruina. Y Él dice: la ciudad será edificada. Un mar delante. Y Dios dice: este es el día que vas a entrar en la tierra. Un ejército atrás. Y Él dice: yo estoy contigo y te libraré. Un desierto estúpido. Y Él dice: no te va a faltar comida, ni agua, ni la ropa va a envejecer. Y cuando el gurí crezca, la ropa va a crecer con él. Y cuando el número del zapato cambie, el zapato va a crecer. El zapato no va a envejecer. ¿Y va a creer eso? Solo alguien que esté alineado con lo que Él dice. Mas la Biblia dice que durante todo el tiempo, 40 años, los zapatos no envejecieron, la ropa no envejeció, y los niños que se hicieron muchachos, el zapato creció junto con el pie. Qué lindo que fuera así hoy. Qué lindo sería. No gastaba tan bonito, compraba tienes con 2 años, hasta los 40 minutos. Pero eso es una vivencia sobrenatural que uno tiene que aprender al principio. Para poder vivir la promesa, tiene que creer en el principio y practicar el principio. ¿Quiere ver circunstancia? Uy, nada, fea. Ezequiel, dejamos a David, Dios agarró a Ezequiel, lo transportó allá para el valle. Ezequiel está diciendo: vaya no hueso seco. ¿Qué ves? ¿Qué ves, Ezequiel? Ahora veo un valle lleno de huesos secos en gran manera. Eso es la realidad. La voz está diciendo: aquí está todo muerto. La realidad está diciendo: aquí está todo muerto. El momento está diciendo: aquí está todo muerto. Mis ojos están diciendo: aquí está todo muerto. Está muerto, ¿qué pasó? Se terminó. Usted no dice: si murió, terminó. No da más. Esta empresa no da más. Ese trabajo no da más. Ese casamiento no da más. Esa relación no da más. Ese empleo no da más. Porque murió, no da más. No nos entendemos más, nos llevamos más. Enterramos. Y ahí Dios viene y le dice: oh, Ezequiel, ¿será que puede vivir esos huesos?
¿Usted quién vive? Yo no sé, tú lo sabes. Y ahí Ezequiel dice, y ahí Dios dice, Ezequiel, profetizar espíritu de vida, que venga de los cuatro vientos y que sople sobre sus huesos. ¿Qué Dios estaba haciendo eso? Dios no podía haber hecho eso, podía. Pero él estaba enseñando el hombre que era profeta a hablar con la situación que debería ser cambiado y hablar con el que podía cambiar la situación para que la situación cambiara. ¿Por qué? Porque él estaba oyendo a Dios. Nosotros tenemos que aprender a oír a Dios. Nosotros no oímos a Dios, Dios está todo mal. No hay más solución, no hay más salida, la enfermedad está terminada, no hay un peso, imposible, no hay caja. Aprendemos eso, vivimos diciendo eso. Los hijos nuestros escuchan eso. Papá, ¿puedo darle la cosa? Está bravo, este mes no facturamos nada. Hay egoístas de allí, no te compraron los tenis. No, mi padre dice que está en la miseria. Ahí el vecino va allí y dice a la madre, mamá, menos mal que me compraste un zapato, porque el vecino dice que la familia está en la miseria. Vaya, y cada vez que dicen eso, el diablo dice, gané. Y a veces uno mismo confiesa eso. Allá adelante, en el 37, que es el versículo 13, en Ezequiel, Dios dice así, ellos dicen, nosotros estamos muertos. Y Dios dice, esto es la casa de Israel. Nosotros estamos muertos. ¿Cuántas veces pasó eso? Una más. No me encuentro en la iglesia, no voy a salir. Yo pensé que eras a mí, pero me di cuenta que eso es una lechuga. Se hace. Yo le he tratado de conocemos, pero queremos ver Dios. No somos capaces de decir, Dios me plantó acá, Dios me plantó acá, y si Dios me plantó acá, demonio ninguno me va a sacar de acá, y acá, aunque esté lleno de piedra, acá yo voy a fructificar. Dios escuchó lo que Israel decía. Dios miraba a la ley y decía, mira lo que están diciendo. Nosotros estamos muertos, hemos perecido, ha cesado toda esperanza. Dios diciendo al profeta, mira lo que esa gente dice. ¿Por qué están así? Porque la gente dice. Pero dice Jehová, pero ellos van a saber que yo soy Dios cuando los saque de sus sepulcros y los levante un gran ejército, una gran nación, y van a ser conocidos que hay Dios en Israel. Cambie ese texto. Cuando usted esté delante de una situación porquería y declare eso, esa frase de Dios sobre esa porquería que usted está viviendo. No hay plata ese mes. Ese cofre va a saber que en esta casa hay Dios. El doctor dice, la enfermedad que usted tiene es grave, inspira cuidado y va a tener que hacer un tratamiento. Mire, es sumamente complicado. Doctor, gracias, voy a hacer el tratamiento. Pero esta clínica va a saber que en mi vida hay Dios. Y Él dice, yo soy tu sanador. ¿Quién se anima a decir eso, doctor? Muy poca gente. La mayoría dice, ay, si Dios quiere, me voy a sanar. Usted me ayuda, remedio bueno, el hospital bueno, el plan bueno, me voy a sanar. No, hay chance, algunos se sanó. Miramos las circunstancias para saber si es posible. Estamos diciendo lo mismo que el padre. Si puedes hacer algo por el chico, ayúdame. Pero no estamos declarando la fe de sí.
pertenece a la iglesia de Dios. Ustedes van a pertenecer a esa casa de Dios. Ustedes van a pertenecer a apellido de Dios. Ustedes van a pertenecer a casamiento de Dios. Esa facultad va a saber que hay Dios en mi vida. Eso lo debe declarar. Eso lo debe declarar. Cuando miramos acá, era un patio sucio, lleno de porquería y de camioneta vieja y de pedacitos de piezas para todo lado. Y yo entré a caminar acá. Vamos a construir acá. Vamos a agrandar para allá, vamos a agrandar para acá, vamos a arrancar todo eso, vamos a levantar. Vamos a destruir esa casa que está ahí, vamos a levantar. Mucha gente. Iglesia va a hacer eso. Dios en esa iglesia. Cuando usted dice eso, usted compromete el actuar de Dios en la situación. Usted no está diciendo yo voy a ganar, usted no está diciendo yo voy a vencer. Mire lo que David dijo: tú venís contra mí con espada y jabalina, yo voy contra ti en nombre de Jehová de los ejércitos. Cuando usted empieza a hacer eso, usted va a vivir promesas. Una sobreabundancia va a venir sobre su vida. La gente se va a impresionar y se va a preguntar: ¿cómo fue que esa fea se casó? Van a saber que Dios es mi vida. Van a saber que Dios. ¿Cómo fue que esa mujer tuvo hijos? Es estéril. Que la Biblia dice: más serán los hijos de la desamparada y del estéril que los de la casada. Principio, lo creo, lo declaro, lo vivo. Yo escuché de médicos, de hospitales, de entendidos y de psicólogos. Después que entra en la droga, no sale más. ¿Es un juez? Hay gente que salió de la droga, tan lejos de la droga y dice: bravo, pastor. A veces me viene, porque después que uno se entra en la droga, no sabe que uno sacó de allí, está diciendo esa porquería. Pero yo veo gente que dice: yo entré porque no conocía a Dios. Dios respetó mi opinión y mi libertad, mas ahora yo le dije: Dios mío, sacame de esa porquería. Dios me va a sacar. Y cuando yo salga de esto, nunca más voy a pisar esa porquería. Yo conozco un montón de gente que salió de la droga que no salía. Existe actitud y palabra. Si usted quiere vivir sobrenatural, declare, crea y no le pregunte a Dios si él puede hacer algo. Compare la frase de ese hombre: si podés hacer algo por él, ayúdanos, con la frase de aquel leproso que llegó en la plaza en medio a Jesús, se arrodilló delante de él y dice: Jesús, soy leproso, si tú quieres limpiarme, tú podés. ¿Ve? ¿Dónde está la fe? Allá abajo. Si tú quieres limpiarme, tú podés. El otro dice: si tú podés hacer algo por él, el problema no está en
Lo que es imposible para el hombre, fíjate conmigo. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Usted ve algo imposible delante de su vida. Alguna circunstancia que usted no puede cambiar, alguna realidad que usted no puede cambiar, algún logro que usted no consiga alcanzar, alguna puerta que usted no consiga abrir. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. El mismo Dios sabe que usted tiene una puerta o que iba a tener una puerta cerrada, y el mismo Dios dijo: yo soy el que abro puerta y nadie cierra puerta y nadie abre. ¿Será que él conocía lo que usted iba a vivir o no? Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Declare conmigo: Padre, yo quiero vivir la fe de Cristo. Yo creo que tú eres mi pastor y que nada me faltará. Yo creo que tú eres mi sanador. Tú eres el que venda mis heridas. Yo creo que sea cual fuera el gigante que está delante mío, él va a caer, porque tú eres el que pelea por mí. Yo creo por mi familia, yo creo por mi casamiento, yo creo por mis finanzas, yo creo por mi trabajo, yo creo por mi salud, yo creo por mi pesca. Yo declaro que lo sobrenatural va a venir a mi vida, porque yo creo en Dios y en las promesas de Dios, en la palabra de Dios, y yo voy a vivir los principios de Dios. Voy a callar la boca de la crisis, la voz del diablo, la voz de la suegra, la voz del padre que maldice, la voz del patrón que maldice, la voz del pastor que maldice, la voz del infierno que frena. Yo voy a callar esa boca. La realidad no va a hablar en mi corazón más. Y yo voy a subir el volumen alto, alto, alto de la voz del Espíritu Santo, para que hable a mi oído, a mi corazón y a mi espíritu, y me voy a llenar de lo que esa palabra dice. Y aquello que antes tenía un sello que decía imposible, va a ser posible, porque Dios se va a meter en mi causa. Y cuando Dios entre en mi causa, la victoria ya está sobre mí. Levanta su mano y diga: yo recibo todas las promesas que el Señor tiene para mí, para mi casa y para mi ministerio. Ninguna palabra de bajoneo, de bloqueo, de crisis va a tener efecto sobre mí, mas la palabra del Señor me levantará para yo vivir el tiempo de lo sobrenatural. De ninguna cosa tendré falta, mas todo lo que Él prometió